Muy buenas tardes. Esta es la presentación de la exposición que nos tocó al grupo de Álvaro Rosales, Bernardo Rivera, Joseph Rivera, Efraín García y Luis Rosario, presentado al ingeniero Julio Efro Bobadilla de la materia electrónica 2. A nosotros tocó el filtro Chebyshev, pero no obstante, al entrar en materia tenemos que hablar primero de los filtros. Los filtros referencia al filtrado, con palabras como su nombre lo dice. Desde el punto de vista electrónico, habitualmente nos referimos a las operaciones que se realizan sobre una señal en el dominio de frecuencia. Básicamente iremos explicando poco a poco será cómo funcionan estos filtros, pero hablemos uno en particular, filtro Chebyshev. Los filtros electrónicos más importantes aplicados en las parámetros de diseños, una clasificación de los distintos tipos según criterios, como el ancho de banda, la respuesta de frecuencia, el método de generación, los algoritmos intervinientes o la tecnología aplicada implementación. Además, realiza una breve comparación de la funcionalidad. Generalmente, los distintos tipos de filtros electrónicos aplicados a las audiofrecuencias, sus características principales y aspectos comparativos entre sí determinan las utilizaciones para las cuales resulta óptima su aplicación. Los filtros son dispositivos que dejan pasar ciertas frecuencias de entrada y bloquean las restantes frecuencias. Se utilizan para varias funciones para enfatizar algunas frecuencias en el espectro de la señal de entrada, pero que no por alguna razón sufren atenuaciones dentro del sistema. La aplicación de ecualizadores para toques en la señal se va a procesar. La respuesta de frecuencia de un filtro se representa en escala lineal o logarítmica, es una función de ganancia o atenuación de la escala logarítmica versus la frecuencia cuya escala está en décadas u octavas, escala rítmica. Vamos a primero entrar a una introducción de los filtros Chebyshev, que son un tipo de filtro electrónico, puede ser tanto analógico como digital. Fueron nombrados en honor de Pavnitsy Chebyshev. Su uso es para separar bandas, frecuencias, pasabajos, banda o suprime banda, enventanado, pero son apropiados para la mayoría de aplicaciones. Son filtros recursivos y por tanto muy rápidos de ejecutar. Su origen proviene de la limitación de filtros analógicos equivalentes aprovechando el hecho de la teoría de analógicos que tiene el siglo de desarrollo. Como su palabra lo dice, los filtros no hacen más que filtrar. Sí, es algo sencillo, pero que para poder dispositivos filtrar o recorten ciertas frecuencias en la señal de salida, toca de que saber el filtro que necesitamos o al filtro que queremos. Exactamente, los filtros Chebyshev tienen características que se consiguen una caída de la respuesta de frecuencia más baja debido a que permite un ritmo en algunas de sus bandas, paso o rechazo, a diferencia del filtro de Butterworth, que lo habla de otro grupo, donde los polos se distribuyen sobre una circunferencia. Los polos del filtro Chebyshev lo hacen sobre una elipse, sus ceros se encuentran en el eje imaginario. El filtro Chebyshev, pero primero vamos a mirar esta gráfica en la cual está en la pantalla, que es que se le ve el rizado del punto de corte del filtro, a diferencia del Butterworth, que lo vemos en rojo, la cual la curva de descenso de la frecuencia, su corte va a ser en el mismo punto que el filtro Chebyshev, pero si se dan cuenta, el rizado permite de que en el momento del corte de banda sea preciso mucho después de la caída. Podemos ver señalando como lo dice, como su nombre lo dice. Pero el filtro Chebyshev de Butterworth no tiene, haciendo, obviamente estos cortes se hacen dependiendo de los órdenes. Los órdenes son los que le van a dar Los órdenes son los que le van a dar el tiempo de para que el tiempo de la caída, dependiendo, así va a ser la distancia de caída en el rizado llamado comúnmente, que es cuando a tratar de descender, pero para retardar o tener que llegue en su respuesta
ideal, que es la del filtro ideal, que eso es otro tema, que deben explicarlo, compañeros. El filtro ideal ahí va a tratar de similar mucho más al filtro ideal. No tiene el ripple, sino que va a desencadenar la caída gracias a los... Devolviéndonos al filtro Butterworth, el que les estaba hablando sin ripple, el tipo 1, el ripple en la banda pasante, y el tipo 2, el ripple en la banda atenuante, lo acabo de mostrar. Como les estaba diciendo, los filtros Butterworth no tienen ripple, como identificando tres parámetros: el tipo de respuesta, pasabajos o pasaltos, la frecuencia de corte y el orden. Al aumentar el orden, el roll-off mejora dejando la frecuencia de corte constante. Al aumentar el orden, crece el reto de grupo, equivalentemente a la fase en menos lineal. El roll-off depende de la frecuencia de corte para un orden fijo. La aproximación de Chebyshev genera un rizado en la banda pasante. La amplitud de dicho rizado varía entre 1 y en donde es el factor de rizado. Diseñador. A medida que aumenta el orden del filtro, se incrementa el rizado de la banda de caso. Este tipo de filtro está diseñado para tener una respuesta lo más plana posible en la banda pasante, con un decrecimiento monótono en la banda que se requiere filtrar. La función de transferencia se puede usar en la siguiente: H sub S igual a 1 sobre pi a la n y igual a 1 multiplicando S menos S1. Entonces se puede calcularse S es igual a L elevado a la J por pi, todo eso multiplicado 2 más n menos 1 sobre 2n. Aquí podemos ver los diferentes órdenes y eso va a dar la atenuación de la caída de la onda: orden 1, orden 2, orden 1, orden 2, orden 3, orden 4, orden 5, orden 6, hasta el orden 8. Podemos ver esta imagen, esta frecuencia con la respuesta de la frecuencia en la banda a filtrar, una que se presenta con el filtrado del procesamiento de las señales, es el retardo que se produce. Como se puede observar en la imagen anterior, este tipo del filtro en función del orden presenta un desplazamiento de fase mayor a la frecuencia de corte, y esto puede producir problemas. Por ejemplo, cuando se requiere hacer el diseño de un crossover, debido a que cuando se quieren sumar las dos señales en la frecuencia de corte de ambas señales van a presentar un desplazamiento de fase de 180 grados con respecto a la otra, produciendo en este punto el efecto de interferencia destructiva. Esto no quiere decir que cuando uno crossover, los filtros que utilizan los DJs, ellos entran dos señales, el convertir y hacer los cortes que uno quiere. Porque para esto, para diseñar, necesita saber qué orden o en qué momento necesita cortar para que eso lo haga la señal, o las una y las corte al mismo tiempo. Los filtros Chebyshev de tipo 1 son filtros que únicamente tienen polos, presentando un rizado constante en la banda pasante y presentan una caída monótona en la banda de rechazo. La respuesta de frecuencia es integral de H por J a la 2. Esto quiere decir que hay un valor absoluto elevado a la 2. Es igual a la ecuación 1 sobre 1 más W a la 2 por T 2 sub n por O, donde n es el orden del filtro, ohmio C es la frecuencia de corte, es la frecuencia analógica compleja, eso sería igual ohmio igual a J por W, y T es el polinomio de Chebyshev en orden n. En pocas palabras, dándole el orden, el orden que tú quieres se define como Tn más 1, 2 por x, Tn por x, menos T sub n, n menos 1 por x. Si podemos observar esta gráfica, era lo que les estaba explicando, el rizado que está y los órdenes en los momentos en que se debe hacer. En el lado izquierdo podemos ver una tabla que llega hasta el sexto orden de los diferentes órdenes, teniendo que es el diseño del filtro, del Chebyshev. Los polinomios de Shev para distintos órdenes. ¿Por qué? Porque con esto se hace el diseño. El primero W, el segundo orden 2 veces W elevado a la 2 menos 1, orden 8W elevado a la 4 menos 8 veces W elevado a la 2 más 1. Y así en una tabla donde T por O
es igual al polinomio de Chebyshev del orden n, banda pasante en decibeles. Respuesta usada del filtro de Chebyshev en tercer orden, 3 decibeles, la banda del Ripley el A va siendo la banda del Ripley, que viendo esta va siendo la banda del Ripley. C, la banda de transmisión, viendo de este punto cuando hace el corte, y con E, banda de rechazo, que sería esta cuando ya la banda termina su rechazo, y la respuesta del tercer orden, que sería la E. Ahí tenemos el corte piso cuando hay una caída de la frecuencia. Aquí lo podemos ver los diferentes Ripley que se hacen cuando el Chebyshev, dependiendo de su orden, hace la caída. Aquí vemos que en el orden número 3 tiene el corte y su atenuación tiene otro ángulo. Entonces, cuando uno va a diseñar filtro, tiene que tener en cuenta todos esos órdenes para poder sus polinomios, para poder un buen filtro y que permita lo que es la función que queremos. Aquí podemos ver el método de Roloff al variar el Ripley en la banda atenuada. Las aplicaciones, como ya mencioné antes, en los crossovers los más utilizados son los mencionados en los apartados anteriores, el Buterov y el Chebyshev. Cada uno representa sus características que lo hacen adecuado para las distintas aplicaciones. Pero para resumir, se puede expresar lo siguiente: el Butterworth es un filtro diseñado para proporcionar un ancho de base de paso plana en comparación con los filtros Chebyshev. Chebyshev es el filtro que mejor roll-off presenta para una pendiente de corte, pero cero extensa en un Ripley presente en una banda pasante. Por eso es uno de los filtros menos populares para las aplicaciones de audio. Conclusión: un filtro electrónico es un sistema circuito cuya función es modificar, deformar o manipular en general el espectro de frecuencia de una señal de entrada excitación de acuerdo con los determinados requerimientos. Existen numerosas variantes en cuanto a filtros electrónicos se refiere, para optar ahora de brindar soluciones en aplicaciones en el rango de las audiofrecuencias. Por tanto, es menester conocer las principales características que cada uno ofrece y los evaluantes requerimientos de dichas aplicaciones para poder discernir entre las alternativas existentes en forma óptima. Por eso es que tenemos que tener en cuenta qué necesitamos nosotros para nuestro diseño, para poder tener claro en cómo vamos a diseñar nuestros filtros. Por eso tenemos que saber todas las clases de filtros que se encuentran y sus diferentes polinomios para poder tener lo que necesitamos para nuestro diseño. Podemos encontrar las biografías, son de diferentes tipos de en internet, obviamente, como las estamos viendo. Muchas gracias por su atención, supongamos que aprendieron algo.